Hermano, buenas a todos mis hermanos de la fe. Seguimos con el segundo tema. Hoy vamos a hablar, ¿existen hombres inmortales? Vamos a hablar de los inmortales. Vamos a hablar que sí hay hombres inmortales. Y esos inmortales están con Cristo. Y esos inmortales llegaron al cielo por medio de Cristo. Y esos están ahorita en el cielo. Y vamos a ver quiénes son. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a hablar del primer inmortal. Y dice, el versículo 15 en adelante. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abadías fue a encontrarse con Acab y le dijo el aviso Acab, y vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Israel es el pueblo de Dios en ese tiempo. Y dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, siguiendo a los Baales. ¿Dejando qué? Los mandamientos de Jehová. Entonces dice, siguiendo a los Baales, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte de Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la casa de Jezabel. Versículo 20. Y entonces acá convocó a todos los hijos de Israel, y los profetas, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicáis en dos pensamientos? Dice el profeta Elías, ¿hasta cuándo claudicáis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Cuando el pueblo no responde palabra, es que es tibio. Y el tibio lo vomita el Señor. Apocalipsis 3:18. Y entonces dice, Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Y aquí Elías dejó que los profetas de Baal hicieran un holocausto a sus dioses, y Elías hizo el de Dios, el de Jehová, el sacrificio de que hizo Elías era que puso las 10 piedras que representaban las 10 tribus, que estaba arruinado. El altar estaba arruinado, que es el mismo altar de ahorita que está arruinado, que somos nosotros. Y puso las 10. Y entonces fueron, y a partir del versículo 25 en adelante se hace los sacrificios. Y Elías gana y tiene la victoria sobre ellos por el poder de Cristo. Y entonces dice el versículo para resumir la historia, dice, pasó el mediodía y ellos siguieron y gritaban frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondía diciendo, escúchame. Estos eran los profetas falsos. Entonces Elías dijo Elías, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar, y ustedes saben la historia. Y Elías tuvo la victoria ahí,
Respondiendo Jehová, respóndeme Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esto lo dice Juan 17:3, que la vida eterna es que te conozcan, Dios. Y aquí Elías dice, respondiendo Jehová, respóndeme Jehová, para que ellos conozcan, para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, este es el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces se resume la historia y Elías viene en el versículo 40 y dice, entonces Elías les dijo, prende a los profetas de Baal para que no escape ninguno de ellos. Los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, allí los degolló. Y miren cómo empieza el capítulo 19, hermano. Miren lo que empieza en el capítulo 19. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de él cómo había matado a espada a todos los profetas. Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dijo allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermano, aquí hay un error, que hay muchos predicadores que dicen que Elías estaba en depresión. Elías no estaba en ninguna depresión. Elías se fue porque el Señor le dio una orden que se fuera. Elías, vamos a ver cuál era eso que Elías se quería morir. Aquí la Biblia lo dice, hermano. Y miren cómo dice. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y como bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, Cristo, personalmente vino a Elías. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, ya en el versículo 6 y 5 dice que era el ángel. Ahora aquí dice que era el ángel de Jehová, que es Cristo. Segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, que es la palabra de Dios, caminó 40 días y 40 noches hasta Oré, el monte de Dios. Oré, el monte de Dios. La salsa, capítulo 3 de Éxodo, donde vio por primera vez Moisés, el otro inmortal, a Cristo en Oré, el monte de Dios. Y dice, en el monte de Dios. Y entonces dice el Señor, y allí se metió en una cueva donde pasó noche, y vino a él palabra de Jehová. Otra vez la palabra, que es lo que lo fortalece. El cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Vino palabra de Jehová, santifícalo con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Fue santificado allí Elías. Capítulo 17, versículo 17 de Juan. Y respondiendo, he sido ¿qué haces aquí, Elías? Le dice Dios. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos,
porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Por qué Elías se quería morir? Porque los hijos de Israel habían dejado los 10 mandamientos. He sentido un vivo celo porque han dejado tu pacto. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y dice, porque han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Vamos a ver Éxodo capítulo 34, versículo 28. Dice la palabra del Señor, dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Por eso era que Elías tenía un vivo celo, se quería morir porque los hijos de Israel habían dejado su pacto, que son los 10 mandamientos que tenía el otro que es inmortal, que es Moisés, que tuvo en el monte de Horeb. Mire, en Éxodo aparece 7 veces que Moisés subió al monte de Sinaí, y el monte de Sinaí es el mismo monte de Horeb, y Elías estaba en la cueva del monte de Horeb. No puede ser casualidad. Los dos inmortales, los dos que están en el cielo, Elías que fue trasladado y Moisés que fue resucitado y fue llevado al cielo. Entonces dice Elías, dice en el versículo 14 de Segunda de Reyes, Primera de Reyes 19, 14, ahorita leímos del 1 al 10, ahora vamos a leer el versículo 14. Dice, él respondiendo, he sentido, otra vez lo vuelve a decir, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Por eso era que Elías quería morirse, porque habían dejado el pacto de Jehová, los 10 mandamientos. Y mire cómo cierra el versículo 18. Y le dice Dios a Elías, y yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas, no se doblarán ante Baal, cuyas bocas no lo besarán. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermano, los 144,000 otra vez aparecen aquí. Por eso que, hermano, estos hombres inmortales como Elías y como Moisés aparecen también aquí, hermano, en Mateo 17 del 1 al 3. Vamos a ver. Mateo 17 del 1 al 3. Ahí dice 17, 1 al 3. Dice Mateo: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Acuérdense que a Moisés le resplandeció el rostro. Moisés fue lleno de la gloria de Cristo. Y dice, y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hermano, ahí están los dos hombres inmortales por la gracia de Cristo y por Cristo haberlos transformado y cambiado. Aquí está la esperanza de que cada uno de nosotros también vamos a ser transformados, cambiados, purificados, limpiados y transformados por la gloria de Cristo para poder ser inmortales igual que Cristo, porque la Biblia lo dice, hermano. La Biblia lo dice. Y vamos ahora a Segunda de Reyes, capítulo 2.
9. Segunda de Reyes, capítulo 2, 9. Me gusta esto que está aquí. Y dice, versículo 9, cuando habían pasado Elías, este es cuando Elías se va en su carro, se lo lleva el Señor al cielo, dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas, sí, no, no. Hermano, la doble porción que le dio Elías a Eliseo, ¿saben cuál es esa doble porción? La lluvia temprana y la lluvia tardía. Eso lo dice la palabra, hermano, que cuando venga Cristo va a darnos la lluvia tardía. Ahorita nos ha dado la lluvia temprana. Esa está Jeremías 5:24. Dice, vamos a leerlo. Dice, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y lluvia tardía a su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Amén. Está hablando de la segunda venida de Cristo, la siega, cuando viene en Apocalipsis 14, del versículo 14 al 20, dice que un ángel mete su hoz en la siega. Y entonces dice aquí en Joel, vamos a ver qué dice Joel, si habla de la misma secuencia. Y dice Joel, capítulo 2, versículo 23, dice Joel, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía como al principio. Hermano, la lluvia temprana y la lluvia tardía la puedes recibir tú ahorita, en este momento, si tú te sometes al Señor, arrepentido y convertido. El Señor dice, someteos a Dios y resistí al diablo y él huirá de ti. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Santiago 4, y vamos a ver cómo es esa lluvia tardía. Lo dice, hermano. Nosotros tenemos que, esto es pura Biblia, hermano, aquí no hay trampa. Dice Santiago capítulo 4, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho moral en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia es la lluvia temprana y la lluvia tardía, hermano. Y estamos, que el Señor nos dice que solo Él nos puede hacer libres de la esclavitud de nuestros pecados. Y nos dice, terminando el tema, nos dice el Señor en primera de Tesalonicenses, cómo el Señor dice cómo tiene que estar el hombre cuando los que vamos a estar, que Cristo nos va a dar su poder para poder esperar la segunda venida de Cristo. Con esto terminamos, hermano. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice, por lo demás, hermano, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Amén. Y mire lo que empieza a decir del versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús.
Miren lo que dice el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación antes que venga Cristo, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Su propia esposa es su propio cuerpo. Usted lo busca en otras tradiciones, ahorita lo estoy leyendo en Reina Valera 1960, pero en otras traducciones dice su propio cuerpo en santidad, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Miren cómo cierra el versículo 8. Así que el que desecha esto, el que desecha la santificación, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, hermano. Mire cómo tiene que estar el hombre antes de llegar a Cristo, hermano. Porque el contexto de esta palabra, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, usted va a empezar a leer del versículo 13 cuál es su segunda venida, porque mire cómo dice, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen, a los que durmieron, los traerá de las tumbas. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, mire lo que dice, los que vivimos, los que habremos quedado, esos son los que representan Elías, hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, como Moisés, que el Señor lo resucitó, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, Dios le descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿cuándo? Los que hayamos quedado cuando en el tiempo de la tribulación, los 144,000 de nuevo aparecen aquí. Mire cómo dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los 144,000 aquí están de nuevo. Aquí está de nuevo lo que dice la palabra, que cada uno de nosotros, el Señor nos va a hacer libre de la esclavitud de nuestros pecados. Entonces, aquí están los inmortales, Elías y Moisés. Elías fue trasladado igual que no, y Moisés fue resucitado y fue llevado al cielo. Eso lo dice Judas, versículo 9. Vamos a leerlo y terminamos con eso. Judas, versículo 9, dice, aquí está, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El Señor resucitó a Moisés, y Moisés y Elías se aparecieron en la transfiguración, dándonos la esperanza que hay una vida en Cristo Jesús, que es la vida eterna. Que Cristo Jesús es la vida eterna, porque Él nos ofrece vida en abundancia, vida no temporal, vida eterna. Y eso, hermano, es para ti y para mí, y todos los que tengamos la fe de Jesús y guardemos sus mandamientos. Señor, gracias por darnos este mensaje, y ahora también danos ese poder que le diste a Elías, ese poder que le diste a Moisés. Danos la santificación, la purificación, la limpieza de nuestros pecados, para que también nosotros seamos trasladados al cielo, sí,
usted viene estos días. Y si hemos fallecido, que usted nos lleve después que nos resucite a la gran ciudad, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, sino que solo está. Vamos a contemplar al Rey en su hermosura. Gracias, Padre. Gracias. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Amén. Amén.